Vamos a ir entonces desglosando el texto paso a paso. De modo que tenemos un primer momento en el cual Kant plantea el problema. Y su planteamiento parte de una definición y es la materia como extensión. Es decir, solamente aquello que ocupa un lugar en el espacio puede ser considerado como un objeto material. De ahí se desligan dos conceptos. Uno, el de situación, y otro, el de región. El de situación es el que está ligado a ese análisis situ que él menciona con respecto a Leibniz y que ya Leibniz no pudo terminar de desarrollar pues, al final de sus días. ¿Qué es lo que se entiende por situación? La relación de las cosas en el espacio, ¿sí? Entonces aquí en el concepto de situación ya está presupuesta una noción del espacio como espacio relativo, ¿sí? Entonces aquí las partes de algo, por ejemplo, deben su situación al objeto mismo que conforman esas partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación de cada una de estas partes? Pues esa situación se debe justamente a la relación que ellas tienen en cuanto al objeto que forman, ¿no? Entonces, la situación depende del objeto, es decir, es relativa al objeto, ¿no? O sea, aquí la tapa está arriba precisamente porque el objeto está diseñado para que la tapa esté arriba, ¿no? Y no esté en ningún otro lugar, ¿va? Entonces, eso es lo referente al concepto de situación. En cuanto al concepto de región, este ya es distinto. Y entonces, con región, Kant se refiere al espacio que está fuera del objeto y que está relacionado con el espacio en general, ¿sí? El espacio como unidad en la cual cada cosa extensa se puede considerar una parte. La noción de región entonces aparece mucho más cercana del concepto de espacio absoluto. Y si ustedes ven, justamente el ensayo se llama sobre la diferencia de las regiones del espacio. Entonces, Kant ya nos está indicando desde aquí que él ya tomó posición por uno de los lados en la controversia, y es Newton. Él cree que en efecto el espacio tendría que ser absoluto, ¿sí? Entonces, por eso plantea esta hipótesis. El espacio absoluto, independiente de la existencia de toda materia e incluso como primer fundamento de la posibilidad de su composición, posee una realidad propia. ¿Sí ven? Entonces la hipótesis que Kant plantea es la hipótesis de tratar de mostrar que en efecto el espacio es absoluto, como lo había dicho Newton, en contra del espacio relativo de Leibniz. Y para ello, lo que va a hacer, o más bien, esa realidad propia de la cual él habla, tiene o es investigada desde la geometría, ¿sí? Entonces, Kant no va a estudiar el problema del espacio en relación ahora sí a objetos concretos existentes en ese espacio, sino el espacio como un problema geométrico, ¿sí? El espacio como aquello donde se pueden trazar y configurar todas estas distintas relaciones que no solamente dan lugar a las figuras geométricas, sino que también, gracias al cálculo diferencial de Newton, es lo que permite calcular la velocidad, la aceleración, en fin, describir el movimiento de un cuerpo en el espacio. Entonces, si ven, Kant todo lo tiene del lado del espacio absoluto. Todo su planteamiento va desde ahí, tratar de mostrar que en efecto eso es así. ¿Cómo va a ser el argumento entonces que él nos presenta? ¿Sí? Entonces, va a partir del cuerpo, ¿no? Entonces, podríamos decirlo de la siguiente manera. La primera premisa, el espacio corpóreo y las tres dimensiones, ¿no? Entonces, todo lo que necesitamos presuponer es que sabemos cuáles son las regiones del espacio precisamente porque tenemos un cuerpo a partir del cual hacer esa distinción entre ellas. La segunda premisa, todo lo que está afuera solo se puede conocer a través de los sentidos, ¿sí? Entonces está adoptando además una premisa empirista, ¿sí? Que estaba tanto en Newton, que estaba en Hume, él aquí ya ha pasado por el filtro de Hume bastante, entonces asume esta premisa empirista en un segundo momento y llega a la siguiente conclusión. Por tanto, se pone la relación entre los planos del espacio y nuestro cuerpo como primer fundamento de las regiones del espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que
nuestro cuerpo es el que nos va a permitir entonces distinguir 6 regiones, ¿sí? Las cuales se dan en pares, una por cada dimensión. Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo nos permite saber que hay adelante y que hay atrás. Nuestro cuerpo nos permite también saber que algo está arriba y que algo está abajo. Y también nos va a permitir saber que hay derecha y que hay izquierda. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí parece que no hay ningún problema, que entonces el cuerpo es el fundamento de esa distinción de las regiones del espacio, pero resulta que no está tan fácil. Entonces Kant pone la siguiente observación, y que tiene que ver con la importancia de la quiralidad, ¿sí? Que quiralidad tiene que ver pues con quiros, la mano, es decir, la cuestión de la dirección y la orientación que se ve en ciertos fenómenos naturales acerca de las distinciones que hay entre derecha e izquierda. Entonces ahí menciona varios ejemplos, ¿no? El caso de los pelos de la coronilla, que generalmente en los seres humanos van en una dirección y no en otra, el caso de los rodrigones de algunas plantas y las conchas de los caracoles, que también tienden la mayoría a ir a una dirección mientras que en otros van en otra dirección. Y entonces lo que se pregunta Kant es, bueno, ¿en qué dirección, ya sea a la izquierda o a la derecha, ocurre ese movimiento, ¿no? de enroscamiento? Ocurre esto, es algo que parece fijo e independiente de cualquier otra variable externa, ¿sí? Hablando por ejemplo en términos de los movimientos de los astros, de los vientos o cosas por el estilo. Pero además no es algo que se limita solamente a lo corporal, sino que también parece afectar las habilidades. Entonces, según Kant, y aquí entonces vienen todos esos prejuicios atravesados de sus lecturas sobre las expediciones y viajes de exploradores que tanto utilizaban en sus clases de antropología y geografía, empiezan a salir esas cosas por aquí. Entonces, todos los pueblos de la Tierra son diestros, afirma Kant, ¿no? Eso ya es bastante cuestionable. Además de eso, dice, el lado derecho se usa para escribir y hacer todo lo que requiera destreza y fuerza, mientras que el izquierdo es más sensible, ¿no? Entonces, aquí lo que está señalando Kant es, bueno, si dijimos que el cuerpo es el primer fundamento de la distinción de las regiones del espacio, estos fenómenos, ¿no? Esto de que los pelos de la coronilla giren hacia un lado, que las conchas de los caracoles también, y los rodrigones de algunas plantas, y que además haya ciertas diferencias entre lo que puede hacer la mano izquierda y la mano derecha y la mano izquierda, pues como que no depende tanto de ese cuerpo, ¿no? No es algo que dependa justamente de si lo podemos ubicar en estas coordenadas que el cuerpo nos ha dado. Entonces aparece ahí el problema como tal, ahora sí. Y el problema es entonces que hay diferencias de los cuerpos que no dependen de su situación, es decir, de la relación de las partes, sino de la región, es decir, de la relación con respecto al espacio externo, o sea, con el espacio absoluto. Eso sería lo que nos está diciendo este asunto de la quiralidad, ¿sí? Y para ello Kant entonces recurre al problema, ahora sí, propiamente geométrico, de esto que él llama los pares incongruentes. Entonces, un par incongruente se refiere a un par de cuerpos que son iguales y similares entre sí, pero que no pueden ser encerrados dentro de los mismos límites. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo paradigmático de los pares incongruentes? Las manos. ¿Sí? Otra forma de referirnos a los pares incongruentes sería justamente aquellos objetos que son imagen especular el uno del otro, ¿no? O sea, cuando yo pongo la mano izquierda, la mano derecha frente a un espejo, lo que veo es la mano derecha. Eso es un par incongruente. Entonces, ¿por qué son pares incongruentes, no? Son objetos iguales, ¿no? O sea, la relación entre sus partes es la misma, tienen 5 dedos, los 5 dedos están organizados en un orden que es el mismo en las dos manos, ¿sí? Las dos manos tienen una palma y un dorso, ¿no? En fin, todas esas cosas son iguales, sin embargo, cuando yo trato de sobreponerla una sobre la otra, no coinciden. ¿De qué manera coinciden? Cuando se ponen frente a frente, ¿sí?
pero no coinciden cuando se sobreponen. Y eso es lo que nos está diciendo Kant, ¿no? O sea, si fueran objetos exactamente idénticos, como nos lo estaría indicando la relación entre sus partes, tendrían que sobreponerse, pero resulta que no. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Cómo puede ser que haya dos objetos que tienen exactamente la misma relación entre sus partes y sin embargo no son los mismos? ¿Sí? Y esto lo podemos llevar al extremo, ¿no? Entonces, para saber que una mano es derecha o izquierda no necesitamos tener las dos manos enfrente, sino que lo podemos hacer únicamente teniendo una mano. Es decir, si nos encontráramos una mano por ahí tirada, seríamos capaces de determinar que esa mano es izquierda o derecha, a pesar de que no está el resto del cuerpo, gracias al cual podríamos determinar, ahora sí teniendo el cuerpo completo, a qué región pertenece esa mano. Pero para que no hagamos el ejemplo tan sombrío y sangriento, en lugar de tener una mano cortada, podemos usar un guante. ¿Sí? Estos pues no es que haya muchos aquí en la casa, yo solamente lo uso para lavar baños, porque los platos me da flojera hacerlo con guantes. Pero bueno, este nos sirve. Entonces, si yo les presento este guante, y espero que lo puedan ver bien, y si no, pues van a tener que hacer un poco de esfuerzo de imaginación, o vayan a su casa si tienen y agarren nada más un guante. Y entonces ustedes pregúntense, a ver, ¿este guante de qué mano es? ¿Sí? Y entonces pues uno lo pone ahí y lo ve. Y resulta que justo la peculiaridad que tienen estos guantes, y esto es algo que tienen absolutamente todos los guantes plásticos de lavar, porque no lo tienen, por ejemplo, los guantes de cirugía o muchos de los guantes de piel o cosas que se ponen, excepto algunos, es que precisamente el pulgar no aparece así puesto como a un lado, sino que aparece hacia adentro, y eso nos da una indicación de qué mano es. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un guante derecho. Y la prueba de ello es pues, que en efecto es el guante derecho. Si yo me lo quisiera poner en la mano izquierda, pues que entra, pero así como que quede muy bien y que se pueda usar, pues no, es un poco extraño. A lo mejor estaría bueno para hacer alguno de esos experimentos tipo de Les y Guattari de devenir alguna cosa, pero no en este caso, ¿sí? Entonces, el guante nos sirve, digamos, nos permite ver eso, que podemos saber este objeto completamente aislado del cuerpo, de qué lado es, en este caso que es del lado derecho, a pesar de que el resto del cuerpo no está. Entonces ahí ya el cuerpo deja de ser el fundamento de las regiones y empezamos a ver que entonces tiene que haber una relación con esa noción de espacio en general. ¿Listo? Entonces, justo ahí, digamos, a la conclusión que llega Kant con esto es precisamente que las manos nos muestran que no es la relación de las partes la que determina el espacio, sino que esa relación de las partes es consecuencia de las determinaciones espaciales, es decir, de un espacio que es previo a la aparición de ese objeto. Esto es una clara muestra, entonces, de que tiene que haber un espacio absoluto originario en el cual cobre sentido la quiralidad o el problema de los pares incongruentes. ¿Cuál es la dificultad a la que se enfrenta esta conclusión? Pues que el espacio absoluto no es un objeto de la sensación. Bajo ninguna circunstancia podemos percibir el espacio absoluto. Lo único que podemos percibir y experimentar es siempre el espacio como relación de cosas que hay en él. ¿Sí? Y entonces el espacio en ese sentido solamente puede ser captado o percibido gracias a la contraposición con otros cuerpos. Pero lo que está diciendo Kant a lo largo de este argumento geométrico, no nos podemos olvidar de eso, es un argumento geométrico, es que el espacio absoluto en el cual podemos, gracias al cual, mejor dicho, podemos determinar que este guante es un guante derecho, no es un mero ente de razón, pues la disposición de los cuerpos depende de él. Y entonces aquí ya nos vamos a los ejemplos de los rodrigones de las plantas, de los pelos, de las conchitas de los caracoles. O sea, se ve que eso tiene efectos en lo que existe, en los objetos reales y existentes que podemos percibir. Pero definitivamente no lo podemos experimentar.
Y entonces, a partir de esta tensión entre es una entidad que tiene efectos sobre lo real, pero no se puede experimentar, es que se abre la compuerta hacia una indagación que en efecto nos va a llevar al planteamiento ahora sí trascendental del problema. Pero de nuevo, aquí como en los sueños de un visionario, Kant solamente está enunciando la problemática, no podemos decir que ya la solución esté contenida ahí, ¿sí? Porque en efecto cuando él dice, tiene efectos, pero no es experimentable, eso no es como tal lo trascendental, ¿no? Eso ya lo veremos en las siguientes clases cuando lleguemos a la primera crítica. Pero digamos, aquí ya tenemos el planteamiento como tal, a partir del cual esa solución tiene un horizonte en el cual cobra sentido. Y es por eso que este ensayo es tan importante para el resto del planteamiento trascendental de la